¿Que con quién converso? Hoy converso con Araceli Guevara, directora de Radio Educativa de Venezuela por 20 años. Vamos a hablar de lo que podríamos decir la buena radio. La buena radio, entendiendo lo que estamos hablando de una radio educativa, una radio formadora. ¿Cuál fue o cuál ha sido el mejor programa, el mejor de estas 2 décadas? Hay varios, pero donde participaron los niños, las niñas, los docentes, estuvieron acá en los estudios, tanto del estudio de máster de al aire como de grabación. Incluso hubo algunos programas que se grabaron en las escuelas. La cultura en mi escuela, ¿qué nota? Yo quería ese tipo de programas, pues, donde participasen los niños y las niñas acá, que estuvieran que las escuelas fuesen los protagonistas y las protagonistas de ese programa. ¿Quién conducía la cultura en mi escuela? ¿Qué nota? Una locutora, amiga, excelente. Ella también hace doblaje. Ivette García. Cuando yo se lo solicité, ella quedó un tanto sorprendida. Pero con esa ayuda que recibió del profesor Pedro, que era el director de cultura de la zona educativa del Distrito Capital, el que coordinaba todos los colegios. Los programas salían los lunes a las 2 de la tarde. Cuando el programa se hacía en vivo, estaban muy tempranos acá. Eran muchos niños y niñas. ¿Y qué observaba? ¿Qué observaba usted en los niños? Cónchale, una alegría de estar acá. Se sorprendían cuando veían el estudio, cuando conocían una radio con su cara sorprendida, de alegría, se reían. Ellos vivían, me imagino que se dieron cuenta de que la radio era mágica. Yo recuerdo a una niña que escenificó Juana la Avanzadora. Uh-huh. Yo la escuchaba y yo dije, esta niña es una artista, una actriz nata, porque lo representó a Juana la Avanzadora como si tuviera el personaje adentro. O sea, sí, ella aprendió el personaje y lo escenificó. Y lo escenificó, que tú veías a la niñita, a la niña, y era que ella hacía los gestos así, sí, como si tuviera una futura actriz, realmente. No, nosotros podemos decir entonces, reafirmar que la radio es un recurso, una herramienta para la educación, que el maestro puede tomar la radio para llevar sus contenidos, para sacar a los niños y motivarlos, claro, tenerlos motivados a través de la radio, porque lo que usted expresa a través de la alegría de que lo echamos al llegar aquí, conocer los equipos, conocer los operadores, conocer los locutores, sí, se transformaban caras de alegría. Claro, eran caras de alegría, era describir, porque muchas veces hubo programas donde el tema era la realización de máscaras. Y yo estando allí, yo escuchaba cómo Ivette le preguntaba, ¿y cómo hiciste esa máscara? ¿Y de qué color? Y era como que yo estaba allí en mi oficina y estaba escuchando, y yo me imaginaba esa máscara y no la había visto. Yo me imaginaba una máscara bastante vistosa. Es decir, que la radio cumplía y cumplió su meta o su función de llevar la imaginación. Entonces debemos darle un aplauso a la compañera Ivette García por haber llevado ese programa por tantos años. Totalmente. Yo de verdad, de Ivette, tengo totalmente palabras de verdad de admiración y la admiro, y palabras de agradecimiento, porque ella se tomó ese programa para ella. Ella vivió ese programa todos los lunes. Ella, antes de entrar a los estudios,
ella hacía una preparación, ella preparaba a esos niños y a esas niñas, estando allí las madres, el padre, los docentes. Y otro programa, un programa que en esa ocasión, en ese momento estaba de ministro Héctor Navarro, y en un aló presidente, el presidente Chávez le solicitó al ministro que Tricolor, que era su revista que él siempre nombraba Tricolor y a los personajes que habían en Tricolor, y le solicitó al ministro que por qué no hacía Tricolor Radio, que convirtiese a la revista que lo adaptara a la radio. Y el mismo lunes me estaba llamando el ministro diciendo: Araceli, quiero que se haga Tricolor Radio. Y llevamos Tricolor Radio a la radio. La magia de la radio. La magia de la radio. Tuvimos muchos años con Tricolor muchos años, Radio, ¿sabes? Pero se logró ahí traer niños, actuar niños. Total. En el inicio nosotros, por eso te digo que yo me integré, incluso me involucré en Tricolor y yo hacía. También yo escribía para Tricolor en el inicio, participábamos, lo hacíamos nosotros. En la medida en que fue avanzando, los niños eran los protagonistas. No solamente acá, en el estudio de grabación, sino en muchísimas ocasiones nos trasladamos a las escuelas y de allá, desde las escuelas se grabó Tricolor Radio. Yo aprendí muchísimo. ¿Y se recuerda cuál fue la sección que yo hice en Tricolor? El niño pregunta. El niño pregunta, y preguntaba mucho. He preguntado mucho. Es el programa que con quien converso, @hoy converso con Araceli Guevara. Otro programa que le venga así a la mente, otro que le haya impactado, que usted diga, este también fue. Caramba, hay un programa todavía, escuelas distritales en la radio, de una profesora que llegó, que precisamente participó en el programa de Ivette García. Ella llegó a participar con su escuela y ella llegó como una profesora de música, incluso le dedicó una canción a la radio. Ella es una comunicadora social nata. De verdad que Lorena Navarro es excelente docente, locutora, conductora. Y luego ella cambió el programa y le dio el nombre de La Ronda Feliz. Cuando ella venía a grabar su programa, eran con niños. Uh-huh. Máximo 3 niños venían acá con ella a hacer el programa, a leer, ¿y qué le pareció a participar. A usted ese programa? Oye, ese programa es muy didáctico, aparte de que el programa se hablaba también del periodismo en la escuela. Era hacer el periódico en la escuela. Uh-huh. Parte de nuestro currículum. Parte de nuestro currículum. Enseñar a los niños a escribir como si fuese un periodista, a utilizar el micrófono como un locutor. Y a utilizar los elementos radiofónicos. Entonces, ¿a usted le encantó? La Ronda Feliz. La Ronda Feliz. La Ronda Feliz y sigo. Y con la profesora Lorena podemos decir que seguimos cumpliendo esta función de radio, de que personas escuchan la radio educativa y dicen, yo quiero hacer un programa en la radio educativa de Venezuela. Claro, y eso lo da fe la profe Lorena Navarro. Hay otro que viene de Táchira y es un proyecto que creó el profesor José Armando Durán. Voces escolares. Radio Talento. Con los niños del Táchira. Con los niños de los Táchira. Con los niños de las escuelas de cada sitio de San Cristóbal, incluso del interior. Es decir, que nosotros en Caracas logramos transmitir todo lo que se hacen en las escuelas, en las distintas zonas educativas de todo el país. Sí, nos convertimos en aliados. El proyecto
de Armando Durán, que fue el creador de Voces Escolares. Cuando vino el profesor acá a la radio, se quedó el proyecto incluso. Es decir, que a usted le gustó ese programa, a usted le gustó todo lo que se hacía en el Táchira con los niños, con ese aprendizaje que a través de la radio se le está dando a los niños. Claro, incluso me sentí tan halagada este año, en febrero, cuando él me llama y me informa que voy a ser jurado del encuentro de radialistas escolares. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue para mí, por primera vez realmente, me sentí muy, muy halagada con el profe José Armando Durán. Escuchar cada uno de esos micros de distintos temas ecológicos, fechas patria, de maltrato infantil, tecnología, de maltrato en la mujer, del maltrato en la mascota, diversos temas de 10 colegios, analizarlo, escucharlo. Y realmente para mí, claro, tenía que escoger los 3 primeros lugares. Para mí fue difícil porque todos eran excelentes, porque esos niños realmente son unos comunicadores. La radio es mágica, como sí, un trabajo muy importante desde el Estado Táchira con el profesor Armando Durán. Ellos ganaron el Premio Nacional de Periodismo. Ah, son Premio Nacional de Periodismo 2023, ok. Un saludo al profesor Armando y a usted como jurado también. y el más polémico, Hormonas a Millón. Hormonas a Millón. ¿Por qué fue polémico ese programa? ¿Por qué se entró en polémica? El nombre del programa. ¿Impactó? Impactó. Es decir, que se tuvo un éxito, ¿no? Sí, impactó porque era eso, pues. El programa trataba de la parte, cómo hacer, cómo que esa niña y ese niño, ¿verdad?, entendiese una serie de procesos en cuanto a su, o que tenemos como ser humano, de procesos en cuanto a su cuerpo y que repercute en la vida. Claro, obviamente siempre tuvimos el cuidado, siempre tuvimos esa de tener especialistas. Okay. Hubo una conducción, esa fue su primera experiencia de una periodista que estuvo acá. ¿Cómo se llamaba? Ana Rosa García. Fue su primera experiencia. Realmente, ella se sorprendió también cuando yo le dije, ¿no quieres hacer un programa? Y entonces... Es decir, que el eslogan que tiene Radio Educativa de Venezuela, un aula para compartir conocimientos, se ha logrado. Se ha logrado. Y hemos enseñado. Hemos enseñado porque con Hormonas a Millón también enseñamos. A pesar de que los padres son los responsables directos, nosotros podríamos decir que sí ofrecimos una ayuda. Sí. ¿Otro programa? Oye, un programa que realmente tuvo su impacto fue Venciendo Barreras, de la compañera y periodista y amiga Elisa Gamboa. En ese programa ella es una persona tuvo polio, ella sufrió de polio, y es una persona que ahorita está en silla de ruedas. Okay. Y ella condujo magistralmente ese programa. Y es un programa dedicado precisamente a esas personas con alguna discapacidad. ¿Cuál es el micro? Tantos micros que se han hecho aquí en Radio Educativa. Tantos micros. Un micro que a mí me gustó muchísimo porque era muy picadito, Entérate. Ajá, Entérate. Era un micro muy, muy rapidito y era y esa palabra Entérate, eso te atraía. Un gancho. Es un gancho, realmente. Y a la gente le gustó, al público. Claro, porque la persona que lo hizo me dijo, no vamos a poner ¿sabías qué? Porque es como repetitivo, ¿sabías qué? Y todos sabían. Sí, en ese tiempo todos los radios, todos los periódicos, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Pero ese Entérate de verdad que me gustó. ¿Alguna campaña así que se haya hecho Radio Educativa para contribuir con la sociedad? Tócate. El dedicado al cáncer de mama. Cáncer
donde se instruye a la dama a hacerse ella misma su examen, porque eso también vino también de Vida Sana, que era nuestro micro, porque Vida Sana se creó precisamente porque era de prevención. Yo lo comencé a hacer. Sí. ¿Cómo prevenir? Sí, porque a veces nos descuidamos y en verdad nos preocupamos de otras cosas, el trabajo, el día a día, y nos olvidamos de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. De tantas producciones, tantos jingles, tantas coletillas, tantas presentaciones, ¿cuál recuerda usted así? No, hubo muchas, pero el que yo dije, esa es la identificación de la radio. Un aula para compartir conocimientos. Ese eslogan, ¿le gustó? Ese eslogan es el que me gustó y me sigue gustando. Abarca lo que somos. Abarca lo que somos, porque somos eso, pues. Quisimos que Radio Educativa se convirtiese en eso, en una radio, en un aula para compartir conocimiento, y eso se puso en evidencia en en los programas que se hacían precisamente con los niños, con las niñas y los docentes, porque los docentes son los que saben. ¿Y en qué época observó que la parrilla de la radio estaba así como completa, estaba consolidada? Caramba, siempre se llamó acá la tira nosotros nos acostumbramos a llamarla la tira de las 9, la tira de la tira de las 10, la tira de las 11, la tira de las 2. Y allí ya fue cuando las tiras tenían programas, y entonces era como, caramba, se sentía uno una satisfacción, una emoción de que... Es decir, que sí se emocionó durante estas 2 décadas. Claro, yo me emocioné muchísimo. ¿Sí? Claro, caramba. Decía usted, bueno... claro, a veces teníamos, bueno... Sí, pero en ese momento usted logró emocionarse. Sí. ¿Sí? Sí. Y aparte de eso que logré emocionarme, emocioné al resto del personal, porque yo soy muy abierta y hablo con todo, pues. Y por eso es que hemos tenido en esa cuando la radio tenía en esa ocasión era una radio que a la gente también la escuchaba, a la gente le gustaba Radio Educativa. ¿Y por qué la música venezolana? Sí, tantos géneros. Caramba, la música venezolana, porque la mayoría ¿Por qué no el reggaetón? No, porque nosotros somos Radio Educativa. O sea, para mí el reggaetón no tiene cabida en Radio Educativa. No tiene cabida porque la letra del reggaetón es una tiene un lenguaje... Tiene un lenguaje totalmente soez. Sí. Y no puede estar en Radio Educativa. Y aparte de eso, ¿por qué la música venezolana? Porque la mayoría de las emisoras colocan la música venezolana. Tú ves que en la mañana es como que, una hora de música venezolana de 6 a 7 de la mañana. Y entonces es nuestra música. Es de Lara, es el Mérida. Imagínate, o sea, pudiésemos hacer toda una selección musical y todavía nos queda música. Pues. Bastante. Les recordamos que estamos conversando con Araceli Guevara, directora durante 2 décadas, 20 años de Radio Educativa de Venezuela. ¿Quién es Araceli Guevara cuando sale de la radio, cuando deja la ciudad, ya en el hogar? ¿Cómo le gana la batalla al estrés? ¿Cómo hace para desestresarse después de un día agotador? Porque es un día agotador, que escucha música, baila, canta, o se relaja con algún arte. ¿Qué hace? Bueno, cuando yo llego a mi casa, luego de una jornada, como dices tú, agotadora. Es agotadora por el trabajo, pero es satisfactoria porque los que trabajamos en radio nos gusta. Claro. ¿Verdad? Claro, porque eso es lo maravilloso, pues. Eso es lo positivo. Tú estás haciendo lo que te gusta, pero no deja de ser agotadora, ¿no? Obviamente, te agotas y sientes que ya cuando sales de acá,
voy en camino. Yo por lo menos soy usuaria del metro de Caracas, y ya cuando llego al metro de Caracas ya es un cierto estrés. Llego también porque yo vivo en Guatire. Uh-huh. ¿Y cómo hace para relajarse ya cuando está en su hogar? Ya cuando yo llego a mi casa, para mí es un sitio, es mi espacio, es mi mundo. Uh-huh. Lo primero que me quito son los zapatos. Ok. Me acuesto y cierro los ojos y estoy por unas cuantas, hasta media hora duro acostada y relajándome, de verdad. No pensando en nada, no pensar en que, no, sino estar y ver que estoy en mi casa, en la tranquilidad de mi casa, en mi espacio, de verdad, en donde yo soy Aracelis Guevara, la ama de casa, la esposa. ¿La que monta el café? Sí, puede ser. Sí, la que monta el café, claro. ¿Y hace algo más? ¿Pinta? Yo dibujo. ¿Es buena como dibujante? Bueno, soy buena, no soy tan buena como Todos tenemos que decir que somos buenos en lo que hacemos, ¿verdad? Sí, no soy tan buena como mis dos hermanos, que sí son unos pintores. ¿Tiene hermanos pintores? Sí, mi hermana y mi hermano son unos pintores natos. A mí me gustó, yo pinté, bueno, porque siempre se me fue fácil pintar, dibujar, uh-huh. Sobre todo el dibujo. Y en la pandemia fue... ¿Expresó ese arte? Sí, lo retomé. ¿Y se siente tranquila cuando pinta? Sí, tengo una tranquilidad. Sí, es importante. Es importante. ¿Y en la música? ¿Qué tipo de música escucha? ¿Cuál es la música de su preferencia? ¿Cuál es la música que usted carga en su móvil? ¿Algunas baladas? No sé. Sí, la balada. Bueno, yo me quedé, porque también viví esa época. Ajá. La época de los Beatles, okay. La época de los Bee Gees, la época de Freddie Mercury. Esa es la música que me relaja. ¿Qué tiene en su móvil usted? Sí. Bueno, así cierro el programa que con quién converso. Aquí está una historia que es digna de contar. Aquí está parte de la vida de Aracelis Guevara. Sus sueños, su profesión, su magia, su radio. Todo logrado a base de la educación. Tanto la educación en el hogar, que la imparten nuestros padres, y la cual es la primera y la más importante. Una educación llena de valores familiares y, por supuesto, la educación académica, la cual nos forma para ser profesionales y contribuir con el desarrollo de la patria. ¿Algunas palabras para los usuarios y usuarias que le han seguido durante estos 20 años? De gratitud realmente para las personas que me conocen, que me conocieron en algún momento acá, que yo los recibí. Siempre recibo a las personas que vienen acá, no importa si son docentes, si son personas que limpian, aseadoras. Yo siempre los respeto y los trato con cariño. Es algo que siempre mi mamá me enseñó. Educación de hogar. Educación de hogar. Que es donde se aprenden los valores. Claro. Porque a veces decimos, este maestro no le enseña valores a los alumnos. No, mi mamá. Pero los valores los enseñan los padres. Mi mamá, a pesar de que quedó viuda desde muy temprana y poco conocí a mi papá, porque murió estando yo muy pequeña, mi mamá nos educó, nos reforzó los valores. Bueno, agradecido porque, primero por la oportunidad que me dio de estar como productor y ahora la oportunidad que me da conversar con usted. En verdad, muy agradado, muy feliz y muy contento. Gracias, gracias a ti. ¿Que con quién converso? Una producción de Nectalí Hernández, hoy dirigido por Aracelis Guevara, Carlos Batatín, Eduardo Silva, Kelvin Luna y Rafael Gómez. Radio Educativa de Venezuela presentó ¿Que con quién converso?
un programa para investigar, aprender y compartir diversos temas de interés.